Hola a todos y bienvenidos a De Felicidad y Cosas Peores, un podcast de Necte. Están conmigo con Eric y hoy me encuentro con Raquel Romero de la Asociación Libre Mariposa, cuyo objetivo es atender a toda la población migrante aquí en Nuevo León. Si me tuvieras que platicar una historia o si tuvieras que pintar la historia de una persona migrante que viene de países de Centroamérica y llega a Nuevo León, llega a Monterrey, a veces creo yo con el objetivo de llegar a Estados Unidos, ¿cómo se vería? ¿Cómo se vería esa historia? Pues con muchas humillaciones, mucha gente migrante que decide emprender este viaje tan difícil, eh, pues cada historia es diferente, pero todas coinciden en muchas cosas. Violaciones o violaciones de derechos humanos o maltrato, humillaciones. Pero hay algo también que no solo podemos ver la parte negativa, ves también una perseverancia, una historia de gente que ya luchó contra todo y está dispuesta a llegar hasta su sueño o hasta su meta. Y hay una visión de grandeza, de decir, bueno, yo ya pasé todo esto, ¿qué más me puede pasar? Entonces, hay gente que al final ve en Nuevo León una opción y dicen, pues aquí me quedo. Hay otra gente que dice, no, mi sueño es llegar a Estados Unidos o tengo familia y allá es donde yo me siento cómodo. Entonces, creo que está lleno de ilusiones, un sueño, una persona que está en ese trayecto, aparte de ilusiones, sueños, sí con muchas tristezas cargando encima, porque mira, vas a encontrar gente sola, hombres solos, pero que traen en sus espaldas el recordar que han dejado a hijos recién nacidos o han dejado niños o esposas embarazadas, o ya es muy común que también te encuentres mujeres migrantes. Entonces, en medio de todo eso hay una gran variedad de situaciones emocionales en una persona migrante. ¿Qué es lo que hace que migren? Ahorita que comentas todo eso y yo no me veo dejando a mis hijas por ninguna Imagínate. razón, Sí, claro. entonces me empatizo con el comentario que haces. ¿Qué provoca que migren las personas? La mayoría que ustedes ven son de Centroamérica, ¿no? Nosotros vemos a todas las poblaciones, desde nicaragüenses, cubanos, venezolanos. Ahorita estamos atendiendo mucha gente de Venezuela, pero también vemos otras nacionalidades como Honduras, El Salvador, Guatemala. Es increíble, también nos contacta gente mexicana de otros estados. He tenido casos, sobre todo de mujeres que traen temas de violencia de género, que nos buscan quizás por alguna cuestión de nuestro logo, que se ve que es como un enfoque hacia las mujeres, pero en realidad es un enfoque global, es un enfoque hacia la migración en general. Y eso es lo que ha hecho que nosotros atendamos a todo tipo de población, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Mira, siempre se ha dicho que la migración es multicausal. No hay algo en específico, pero bueno, vamos a hablar de ciertos países donde claramente, pues un tema político, ¿verdad? Donde claramente hay una represión, donde claramente ya no hay oportunidades de trabajo, y eso es lo que más provoca a la población decir, vámonos. Pero igual que tú, o sea, al final no es fácil una decisión de decir, bueno, yo me voy y mis hijas o mi familia. No, tú ves la migración como, bueno, si tengo una visa, pues voy y Sí, regreso, pero no te visualizas diciendo, no, pues yo ya me quedo allá. Yo no, ya para no vuelvo nada. a ver a mis hijas, quizás a saber hasta en cuánto tiempo, ¿no? Sí, por eso pienso yo qué tan difícil tiene que ser la situación en el lugar de origen donde están para poder dejarlas. Ahorita que decías y hablabas de represión, Ujú. se me viene a la mente y a lo mejor me equivoco y a lo mejor soy manipulado por los medios, pero se me viene a la mente Venezuela. Sí. Y sí es una situación que se viva mucho con los venezolanos que ustedes ven. Pues mira, la gran mayoría te explica y te dice que esa es la razón principal, ¿verdad? La economía muy compleja, no hay trabajo. Nosotros, cuando atendemos a una persona migrante, no vemos un número, vemos un ser humano. Ujú. ¿Cuáles son tus causas? ¿Cuál es tu situación? ¿Has tenido aspectos de vulnerabilidad? ¿En qué te podemos orientar? No es solamente atender una llamada o un mensaje por WhatsApp, no es un número, es una persona, es un humano que está teniendo una situación, que tú llegas a un país y que no hay una red de apoyo de ningún tipo, no hay una mano que te extienda.
Y claro, es ahí donde organizaciones como la nuestra dan esos grandes apoyos. Ahora, mira, ¿qué sucede? Y lo he escuchado en varios políticos y en varios funcionarios de diferentes países. Decían, es que lo que sucede en Venezuela le impacta a toda la región. Y cómo vamos a hacer para soportar, decía un funcionario chileno, cómo vamos a hacer si vuelve otra vez una oleada, una salida masiva de venezolanos. Y decía el mismo funcionario, nosotros no podemos atender a veces ni a nuestra propia gente y llega otra gente de otros países que, claro, nos vemos en la necesidad de atenderlos, pero en realidad vamos a hacer una implosión. O sea, nuestro propio país no va a poder sostener una economía, no va a poder sostener una situación de la llegada masiva de gente. No le pongamos un nombre de país, de un Sí. país, de que salga mucha gente. Y entonces los países que están alrededor se ven sobrepasados, ¿no? En programas sociales, en su propia economía social. Y es ahí donde, pues sí, todo el mundo dice, hay que tomar acciones o hay que ver qué va a pasar como aspectos en Venezuela, ¿no? ¿Cuál es tu opinión con respecto a el tipo de política? Fuiste cónsul de El Salvador aquí en Monterrey, tienes Sí, experiencia en política pública. sí. ¿Cuál es tu opinión con respecto al tema de la política pública alrededor de esto? Porque, por ejemplo, ahorita que me estás diciendo esto, yo diría, hey, cierren, ¿no? Cierren las puertas. Cierren las Sí, fronteras. cierren las fronteras, no dejen que la gente entre. Ujú. Y luego ves también países como Canadá que abren las fronteras porque dicen lo necesitamos, a lo mejor está bajando la tasa de nacimiento De algún de, país, de alguna zona del de alguna país. zona del país, a lo mejor nos faltan ingenieros, a lo mejor Sí. nos faltan enfermeros, qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión? Creo que ahorita el mundo en el que vivimos y México, Estados Unidos, la verdad es que todos lados está muy polarizado, o sea, Sí. no hay, ya casi casi eres o de aquí para allá o de aquí para O acá, del pero no, contrario. hay muy poca gente en el medio. Entonces, ¿tú consideras que alguno de los dos lados está bien o a lo mejor un balance en este tema es lo que se debería de buscar? No, yo creo que estamos perdiendo la capacidad de conversación y eso es preocupante, la capacidad de discusión, la capacidad de debate. Eh, bueno, como exfuncionaria que fui, claro que habían cosas que no nos gustan o no nos gustaban de las autoridades y la única forma en que tú tienes es irte a sentar con la autoridad y llegar a acuerdos, llegar a conversaciones de decir, oye, es que tú estás fallando aquí, ¿en qué podemos nosotros como consulado en su momento, en qué te podemos apoyar? O sea, yo creo que esa capacidad de diálogo es lo que a mí me preocupa, que veo que está sucediendo en todos lados de que mejor me hago de un lado o me hago del otro, pero nadie quiere estar en esa parte que es muy difícil, te sabré decir, Ujú. el discutir, el escuchar tu opinión que no es igual que la mía y eso me molesta y eso yo no lo soporto y entonces empieza ya a haber un problema, a molestarte y ya no entras en la discusión, ya no entras en el debate. Yo siempre he creído de que lo que no te gusta, y lo vamos a hablar en política pública, lo tienes que sentar a platicar, lo tienes que resolver de alguna otra manera, porque si no, si el afectado sigue siendo la población. Ahora, en términos de la migración, mira, yo aparte pertenezco al Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración, soy consejera y ese es un consejo de 13 personas que está conformado por diferentes organizaciones y albergues de toda la República Mexicana. Abrieron convocatoria, yo ingresé documentación y estoy dentro del Consejo Ciudadano. Y mira, yo creo que una de las cosas importantes es que entendamos que el fenómeno migratorio ha cambiado. Ya no es el que veíamos hace 10, 15 años atrás. México tiene la fortuna, o como lo quiera ver otra persona que dice, es que es patio trasero de Estados Unidos. Yo no lo veo así. Yo digo, no, es que es una posición estratégica que tiene México que muchos países quisieran tenerlo. O sea, Sí. el tener a 2, 3 horas la frontera aquí, eso es una gran bendición, si lo quieres llamar, aunque te digan muchas personas, no, es que... Tan lejos como dicen, tan así. lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces son cosas que a veces depende con qué perspectiva lo veas y le puedas sacar provecho a eso. Entonces, me parece que México tiene que abrir un nuevo panorama
en el tema migratorio. Hay gente que cuando tú les haces alguna propuesta y te dicen, no, es que si yo hago eso va a venir más gente. Es que estoy promoviendo la migración. A ver, lo hagas o no lo hagas, va a venir la gente. No lo vas a detener. Lo que tú tienes que crear son estrategias para contener esa situación, para saber cómo lo vas a enfrentar. Mira, yo me he acercado a muchos municipios. Claro, yo después de que salgo del consulado, formo parte de la asociación y empezamos a analizar hacia dónde nos teníamos que dirigir, ¿no? Hacia dónde teníamos que enfocarnos. Nosotros somos una organización que creemos mucho en la productividad, en la que puedas incluir a la población migrante al empleo. Esto está muy sujeto a documentación migratoria que no depende de nadie más que de gobierno federal. Pero impulsamos el hecho de, bueno, pero hagamos cosas o demos iniciativas que abran las puertas a esas discusiones. Y una de las cosas que yo siempre he dicho es, bueno, ¿quién sufre más el tema de la migración? ¿A nivel político o a nivel de gobierno? Para ti, ¿quién sufre o quién lleva la mayor consecuencia de la llegada de migrantes? Yo creo que el migrante, en mi opinión. Él es una parte de esa situación, pero en sí son los municipios. Okay. Ya, como de forma institucional es o correcto, sí, como gobierno, es correcto. El gobierno municipal, pues. Los gobiernos municipales se llevan esa parte porque de repente se te hace un asentamiento de migrantes y tú ya no sabes cómo vas a actuar. Y tú dices, bueno, es que no los puedo sacar porque también violo derechos humanos, pero también tengo a la comunidad molesta porque los tengo ahí. Entonces, el gobierno municipal te dice, es que no me compete a mí. Y es cierto, no es competencia del gobierno municipal, porque es un tema de gobierno federal. Pero mientras se ponen de acuerdo entre ellos, jamás. La situación de la población migrante se complica y por ende la situación del entorno se complica. Entonces, alguien tiene que actuar. ¿Cómo le hacen en Estados Unidos? Ya que llegan a Estados Unidos, yo sé que el sueño de muchos es llegar a Estados Unidos. ¿Cómo lo maneja Estados Unidos? También es como un tema de county, así de Pues municipios. es que mira, depende mucho de quién sea el que esté de gobernador o el alcalde, o sea, si es republicano o es demócrata. También, no se fijan en la ley, va más allá. Va más allá hacia, por ejemplo, exacto, el gobernador de Texas, que es Greg Abbott, él sabe que entran, pero en la misma lo suben un autobús y los lleva a las ciudades santuarios, que una de esas ha sido Nueva York, y que ahorita tú ves Nueva York y está rebasado. Bueno, hoy en la mañana veía la noticia de que están culpando o tiene algunas acusaciones graves el alcalde de Nueva York, y tú dices, wow, ¿qué hay detrás? O sea, es porque él ha recibido muchos migrantes y los ha desplazado y ha visto, y que mucha gente le ha protestado porque han habido hasta hoteles donde él ha dicho, pues este hotel se va a ocupar para migrantes, y que se lo han criticado muchísimo, ¿verdad? Entonces, yo siento que los gobiernos municipales pues también dicen, sí queremos hacer, pero tenemos temor de que la población nos condene por estar ayudando a esta población. Claro, lo ven en términos de votos. Claro, todo se ve en términos de votos. Porque al final te dicen, pues yo puedo estar ayudando a esta población, pero esta población a mí no me va a dar votos. Entonces, ¿para qué le ayudo? Y te lo digo así, francamente, yo he tenido reuniones y me he sentado con diferentes alcaldes que muchos de ellos se reeligieron y otros van de salida. Y me decían, no, porque es población que, primero, no sabemos si se va a quedar. Segundo, no va a votar. No va a votar. Y tercero, si yo empiezo a invertir o a gastar o lo que tú quieras en fondos, la población me va a reclamar y va a decir, no, es que mejor arregla luminarias, es que mejor arregla los baches, es que mejor este parque está descuidado. Entonces, lo que tienen que entender es que este fenómeno ya llegó a México y viene de muchos años, pero no se ha tenido la visión de cómo sí incorporarlos, cómo sí arreglar la documentación necesaria, y ahí sí, mira, ahí sí creo que es un tema federal. ¿Ves alguna diferencia entre, cuando has hablado con alcaldes, entre alcaldes de diferentes partidos, o la verdad es que mira, no ves? yo siempre he dicho, y yo me puedo sentar con gente del PRI, del PAN, PRD, o lo que, bueno, el PRD ya ni existe, pero Morena Sí. o el que sea, ¿no?
Y yo siempre lo he dicho, el tema migratorio es apartidista. El tema migratorio es humanista y que hay que atenderlo. Es un ser humano. Y mira, y te lo voy a decir así con todas sus palabras porque hay que reconocer cuando sí hay cosas que tú dices, qué interesante, qué bueno que se hizo. Un ejemplo y que tú lo puedes revisar, que en Nuevo León el único municipio que sí entendió la necesidad de atender a esta población fue Apodaca. Y Apodaca abrió una pequeña oficina de atención a personas migrantes. Ahí no se dan documentos, ahí ahí lo que se hace es orientar, porque el migrante lo que necesita es una orientación. Si lo hace el gobierno municipal, qué mejor, ¿no? Porque al final es alguien oficial. Sí. Es una institución. Y el alcalde, que bueno, ahorita ya va de salida, César Garza, él entendió esa parte humana. Y si en algún momento quieres buscar el discurso que él da en esa inauguración de la oficina, se llama Centro de Integración de Migrantes en Apodaca, CIMA. Y él ahí dice, miren, la función de cualquier funcionario, independientemente ante esta situación de los migrantes, es dar y brindar una mano de apoyo y de atención a derechos humanos, sea quien sea del país que sea. Si han llegado a este municipio, que sepan que aquí hay una oficina que los puede orientar, que sepan que aquí hay una oficina donde hay gente que les puede llenar un documento. Y la verdad es que no cuesta mucho, o sea, poner una oficina para apoyar no cuesta pues tanto. Me imagino que al final hay recursos, pues, sí, ¿verdad? Pero la verdad es mínimo, o sea, ¿cuántas personas tiene trabajando ahí? Tampoco ha de tener un ejército. Es correcto, o sea, al final lo que haces es una apertura y claro, das una señal de apertura a esta población, porque te voy a decir algo. Los datos de la Comisión Nacional y la Comisión Estatal te dice que el que más viola los derechos humanos de las personas migrantes es las policías municipales. Y eso es grave. Sí, muy grave, claro. Y los mismos migrantes te lo dicen. A nosotros nos quitan el dinero, a nosotros nos chantajean, lo que tú quieras, pero es bien grave y qué bueno que hay un alcalde que dice, no, yo quiero dar otra cara en este sentido. Que ahorita eso sería algo como de bajo costo, o sea, capacitar a la policía municipal y luego no solo capacitarla, sino castigarla por delitos a migrantes, no te va a costar nada, pero vas a abrir la puerta a tener algo más humano, por así decirlo. Sí. Volviendo al tema de la historia, y quiero como, a lo mejor me veo mal preguntándolo, pero ¿cómo llegan? O sea, hay trenes, hay carros, caminan, ¿cómo cruzan las fronteras? Tenemos bien claro la frontera México y Estados Unidos y hay muchas películas y hay muchas historias y cruzan con alguien metido en un compartimento especial de la cajuela o los polleros o cruzan caminando el desierto, el río. De abajo del sur más bien, hacia México, ¿cómo cruzan? Y luego, ¿con qué es lo primero que se topan? Y cómo llegan hasta Monterrey, pensando que Monterrey ya es como el norte. Ya lo último. Ya lo último. Mira, fíjate que yo una vez le decía a la gente de la Cancillería en El Salvador en su momento, porque tú veías un comportamiento bien diferente entre el migrante que lo detenía a migración en el sur. Te lo digo porque lo platicábamos entre cónsules, ¿verdad? Que estábamos en las diferentes jurisdicciones. Pero yo, por ejemplo, tenía los migrantes ya a la altura de Reynosa, de Matamoros o de aquí de Monterrey, de Saltillo, muy frustrados, muy molestos, muy enojados, a tal grado que llegaban a haber problemas hasta entre la misma autoridad y ellos. Pero yo les decía, miren, entiendan algo. El migrante que viene, que ha logrado llegar hasta Monterrey o que ya está en Reynosa, es como que tú fueras en una carrera, ya estás viendo la cinta y alguien te pone el pie y te caíste y ya no llegaste a la meta. Entonces, la frustración es mucho más grande del que ya está aquí en el norte al que está empezando en el sur. El que está empezando tiene la esperanza mero arriba y la frustración abajo y luego conforme vas subiendo la esperanza va bajando, ¿no? Y la frustración va subiendo. Exactamente. ¿No? Entonces, yo les decía, no es lo mismo el migrante que está ya detenido en el norte que el que está empezando a subir en el sur. Es bien diferente porque el que ha subido pues, todo el trayecto
han tenido tantas pesadillas, tanta violencia, que claro, ya llegar al norte para ti es un gran alivio. Y por eso yo siempre he dicho, la persona que llegan al norte, si no logran pasar a Estados Unidos, se regresan. Pero no Se regresan hasta su aquí. país. No, no, aquí a Nuevo León. nuevamente. O sea, llegan, ven y dicen, no, está difícil cruzar, me cobran más, lo que tú quieras. O me secuestraron, lo que tú quieras. Se asustaron al ver el río, que no era así nomás. Y dicen, no, pues yo ya estoy hasta acá. No me gusta Reynosa porque es con mucho peligro. ¿Cuál es la ciudad más inmediata? Y que vi que había trabajo. Monterrey. Y la otra, Saltillo. Monterrey y Saltillo. Y más alejado, más hacia el lado oeste. del oeste, la gente veía Ciudad Juárez, por ejemplo, como una opción. Te lo digo porque yo tuve toda esa jurisdicción. Yo vi desde Tijuana hasta Matamoros cómo era el comportamiento de la situación migratoria de esos lugares. Tijuana también, y ¿no? Tijuana, También hay mucho, bueno, Tijuana tiene una trabajo. gran experiencia. Créeme que Tijuana es una ciudad que deberíamos de conocer cómo han hecho ellos para trabajar este tema migratorio, porque Tijuana es el lugar donde se concentra mucha población de todas las nacionalidades. Yo creo que Tijuana, aparte, seguramente tiene la capacidad de empatizar mucho por el hecho de que hay mucho migrante que se va a California. Exactamente. Y han de tener la capacidad de decir, bueno, a mí me gustaría que a los mexicanos acá en California los traten de bien y los voy a tratar bien acá. Entonces, bueno, se van topando, me imagino, se van topando con, ahorita decías policías municipales, o sea, desde la... ¿Por dónde cruzan? Mira, hay diferentes, es diferentes rutas, ¿no? Y estas rutas sí definitivamente pues las manejan los traficantes de personas, que son los que conocen esas rutas. Te lo digo porque tuve toda esa información en mis manos en su momento. Para llegar acá, llegan vía traficantes de personas. Totalmente, totalmente. Es muy raro que tú encuentres una persona que venga sola en el trayecto. Casi que se haya comprado pases de camión o algo así. No, casi todos vienen. Ellos aquí o en el léxico de los migrantes le dicen un guía. Es que venía con el guía, te dicen, ¿no? Y mira, es increíble, yo tuve tantas experiencias que yo les decía, miren, ya no sigan, posiblemente esta persona los va a dejar tirados en el desierto. Y me sorprendía a mí cómo hay gente que tienen a esta persona que se dedica al tráfico de personas como un santo, ¿verdad? No, jamás nos va a hacer eso. Él pasó a mi tío, pasó a mi papá, pasó a mi otro tío, y nunca nos ha hecho eso. Entonces, es bien difícil convencer a una persona que ya trae, pues, referencias, ¿no? De la persona que les está haciendo ese trabajo y que tú lo convenzas de que no siga, no es fácil. Yo creo que una de las cosas y lo sigo yo aplicando en la actualidad. Mira, yo no le digo a la gente si está bien o está mal lo que está haciendo. Cada quien sabe su deseo en su corazón, en su mente, en su sueño. Y yo no soy quien para decirle, no, es que mire, usted no se vaya, porque no. Sí. Lo que sí está en mis manos es darle la información correcta. ¿Qué le puede pasar? ¿Cuáles son las experiencias que nosotros hemos tenido? ¿Qué ha pasado cuando se han tirado del tren o se han resbalado del tren? Yo vi gente con las 2 piernas amputadas y que las tuve que ir a ver al hospital. O sea, es crudo. Créeme que es durísimo ver esa realidad. Y que la persona todavía está inconsciente y no se ha dado cuenta que perdió las piernas. Entonces, hacerle ver esa información a la gente y decirle, no se arriesgue, hombre. Lleva niños chiquitos. Pero al final, cada quien decide, cada quien toma su mejor decisión. Estos traficantes de personas están aliados, por así decirlo, con personajes en el gobierno, o sea, ¿hay corrupción también ahí? No, eso yo no te lo puedo decir, no te lo puedo constatar. Yo no podría hacer una aseveración de ese nivel porque tendría yo que tener pruebas para decirlo, ¿no? Bueno, y con el crimen organizado. Pero hay complicidades, ¿eh? Hay complicidades. O sea, de que las existen. Sí, a lo mejor a un nivel más, digamos, no quiero decir personal, pero sí personal, o sea, no institucional, así como que mira, ya encontré que esta persona me recibe. Sí, esta posiblemente, para pasar exactamente, eso, no como tal la institución, pero resulta que si hay alguien que sí sabe cómo. Yo conozco a fulanito de tal exactamente, y que tú sabes que esos niveles de corrupción suceden en muchos, en todos los estratos, es correcto. Y a todos los niveles de gobierno. Sí.
En el libro de Anabel Hernández, el último que sacó, Ujú, ella mencionaba que un grupo estaba probando con el tema del fentanilo, y ahí ujú, viene en el libro, y que utilizaban a migrantes, pues para ver las dosis, o sea, ujú. básicamente como laboratorio, Sí, como ratas humanas, ¿no? sí. ¿Esto es algo que te tocó ver o escuchar o No, no? no, nunca, No, nunca te nunca, tocó no. escuchar Yo, esto. yo tuve otro tipo de situaciones, desde el hecho de que nos mandaban la ubicación y nos decían que los tenían secuestrados, que estaban dentro de casas de seguridad, ese tipo de cosas sí, ¿no? Eso, y mira, Y fíjate que pedían algo a cambio de sí, ellos. no, bueno, nosotros en ese momento había que actuar con la misma autoridad, ¿no? Hacer un operativo, dar a conocer que estaba sucediendo eso, pero sí, claro, desde el consulado tú tienes un respaldo institucional grandísimo, ¿verdad? Que Sí, te puedes tomar esas labores, esas funciones. Claro, desde la organización de sociedad civil, pues yo ya no veo todo ese tipo de situaciones. Actualmente nuestro trabajo es hacia la orientación migratoria, hacia la orientación de cómo obtener un trabajo, cómo hacer un RFC. Puedo decir que le bajé de volumen al tema porque sí es un tema muy intenso. Yo claro. verdaderamente te voy a decir algo. Yo siempre dije, el que viene de cónsul a México viene a adquirir una gran experiencia y te hace pasar la realidad, supera la ficción, la realidad que tú ya no te imaginas qué otra cosa más atroz vas a ver. Fua. Y ya desde sociedad civil, pues sí, una dinámica totalmente diferente. Nosotros ahorita nos caracterizamos por dar una asesoría virtual. Nosotros somos de la idea, y te le digo nosotros porque estamos compuestos por exfuncionarios. Libre Mariposa se formó de exfuncionarios cónsules que ya no están en la actualidad en funciones. ¿Por qué ya no están? Pues los gobiernos, tú sabes que cambian. Por ejemplo, Cambian ahorita viene el cambio de gobierno en México, pues van a haber funcionarios que ya o terminan sea, su tú periodo. cuando entra Nayib Bukele, ¿fue cuando sales? No, no ¿O fue de inmediato, estuviste un tiempo pasé todavía con...? el tiempo de la pandemia y hasta el siguiente año, pues él decide, creo que cada quien ajusta su estrategia de No, gobierno totalmente. Y pones a como gente lo de considera. confianza o lo Es que sea, correcto, claro. así es. Entonces eso lo tienes que tener claro como funcionario y más un funcionario de alto nivel tiene que tenerlo claro. Entonces muchos de los cónsules que estábamos en esa red, pues ya no lo somos y formamos o somos parte de este consejo donde sí vemos cómo es, conocemos esta Claro, lo realidad viste de primera y mano. podemos saber hacia dónde nos podemos dirigir, ¿no? Pero la cara visible soy yo, ¿verdad? La cara que está al frente de la asociación soy yo y que conozco también muy bien el tema. Entonces ahorita nosotros lo que dijimos es, bueno, ¿qué es lo que necesitamos? Es dar orientación, que la gente esté informada de manera oficial. Porque mira, en medio de este tema hay tanta desinformación, hay tanta fraude, hay tanta persona que te dice, no, es que yo te consigo la tarjeta permanente, pero te cuesta tanto, ¿no? Y resulta que la gente sin saber dice, bueno, ¿cuánto cuesta? Pues te las pago. Y ya cuando vienen a ver, quieren ir a pedir un trabajo, meten el CURP y no No existe. lo tiene. Entonces quiere decir que la tarjeta nunca fue real, o sea, son documentos apócrifos. Y tú pagaste 25, 40,000 pesos para nada. ¿Y a quién le reclamas? Yo siempre se lo he dicho a los migrantes, porque me dicen, oiga, es que fíjese que, mire, usted decide si quiere comprarla, si quiere, usted decide. Lo único que tenga claro que el día de mañana algo pasa con ese documento, usted no va a tener a quién reclamarle. Ahorita decías lo de la desinformación y eso es algo súper claro, pero que viven los migrantes de primera Sí. mano, pero también está como la desinformación a nivel global, ¿no? Y digo, no es siempre criticar, también hay cosas que se pueden aplaudir. Y yo creo que desde el punto de vista de nuestro presidente, que aparte estaba todas las mañanas diciendo algo, Sí. afortunadamente creo yo no salió a desinformar con respecto al tema de migrantes y pensé en el otro lado, en Estados Unidos, en Donald Trump y decir, nos mandan a lo peor, son violadores, son esto y son lo otro y se crea no nada más una desinformación, más bien a través de la desinformación se crea un estereotipo. Sí. ¿Ves que eso hay algo de eso en México? A lo mejor no desde directo del presidente, pero sí con a otros niveles. Sí, mira, a mí me preocupa y voy a aprovechar la oportunidad. Ayer a mí, en la red social de Facebook de Libre Mariposa,
empezamos a recibir un sinfín de ataques, de comentarios, bueno, los dichosos bots, me imagino, solo por el hecho que hicimos una denuncia, ¿me entiendes? De a veces de abusos de autoridad. Hicimos un pronunciamiento y mira, a mí me sorprende y de verdad me asusta ver el nivel de xenofobia que se está dando en México. ¿De qué se trataba esta denuncia? Era sobre una situación que todavía se está en investigación, pero que denunciaron otras organizaciones de sociedad civil en Ciudad de México, donde fueron a hacer un operativo. No se sabe si migración, porque las camionetas no llevaban logos, eran camionetas color blanca, pero llegan, rompen una puerta, rompen cristales, se llevan 25 personas que se supone estaban en una casa, una renta de alguna casa, ¿no? Claro, nosotros nunca vamos a decir que tiene todo el derecho a migración de hacer operativos. Es parte de la ley, es parte de lo que corresponde. Totalmente. Pero hay protocolos de actuación. Hay protocolos en los que tú dices, tú no puedes rebasar esto porque entonces ya es una violación de derechos humanos. Y en la forma en que fue, es donde nosotros hicimos pues la denuncia. Mira, empiezan a caer comentarios de váyanse malditos migrantes, váyanse a su país, son unos arrastrados. Bueno, una cosa que yo me he sorprendido, decía, Dios mío, nos estamos polarizando tanto. Sí. Que ya no puedes tú ni expresar algo que a ti tal vez dices, ¿y por qué está sucediendo esto? Cuando siempre han existido protocolos. Entonces, yo siempre lo he dicho, migración tiene todas las facultades de que si a alguien le dice, miren, aquí hay una casa de seguridad, ellos son los que tienen que ir. Sí, y si eso nunca lo voy a negar. Si llegaron de forma ilegal y no hay algún programa para protegerlos como, pues sí, como, ¿cómo se llama? Que llegas tú y como protegido político, no me acuerdo el nombre, ¿verdad? Pero como asilo. Como asilo, perdón, como Ajá. asilo político. A lo mejor no hay ningún programa, pues bueno, te deporto y es lo que está en la ley, es lo que dice la Es ley. correcto. Pero siempre y cuando se haga de una forma que no viole los derechos. Me imagino que hasta el hecho de que una camioneta no traiga los logotipos de una institución de Ya gobierno te pone en duda quiénes ya están te pone en procediendo. duda. Exacto, porque llegas y imagínate el miedo de la persona o de las personas. Que no sabe si los van a llegar a secuestrar, que no sabe si de verdad era un operativo y que los llevaron, pero a dónde los llevaron, si habían niños, dónde están los niños. O sea, todo ese tipo de situaciones, yo empiezo a ver ya ciertas luces que yo digo, a ver, hace 10 años que yo llegué a Monterrey, que yo empecé en esta historia de migrantes, no había visto yo situaciones como esas. ¿Y tú crees que eso sea porque la migración no era tan dura o no era tan prominente, tan fuerte? Pues es que creo que no estaba con el volumen tan alto como está ahorita, La que migración. da la casualidad que está Estados Unidos en un proceso electoral y tienes a un candidato diciendo cosas como esas, ¿no? Sí. De que el hecho de decir públicamente de que los migrantes se andan comiendo los gatos y Sí, se andan comiendo los perros, o sea, de verdad son cosas que tú dices, es neta. Es neta que tengas que decir esas cosas. A lo mejor esto ya casi es por morbo y a lo mejor no tienes la respuesta, pero en Estados Unidos también se está dando la teoría y que el lado demócrata permite que los migrantes voten y pues bueno, van a votar demócrata, pues son los que los están dejando entrar. ¿Esto es una realidad? ¿A poco? No, lo desconozco, no te sé decir si eso sea así. Lo que sí ves es que pero hay tampoco los migrantes dicen, ay, voy a ir porque me van a dejar votar, ¿verdad? Es correcto, tampoco funciona así, pero lo que sí ves es que es una política migratoria totalmente diferente entre republicanos y demócratas, ¿verdad? Claramente Donald Trump te está diciendo y te está amenazando que te va a deportar en lo que él llega al 1 millón de migrantes. Y tú dices, ok, ¿y cómo se va a hacer? Claro, nunca te lo va a decir. Pero esa es su promesa. Sí. Mira, Donald Trump hizo algunas promesas de campaña. Como cónsul te tocó lidiar con Donald Trump. O sea, no, en realidad no. Sí, no porque sabíamos, no estás en Estados Unidos, pero... Exactamente, pero algo sí te voy a decir. En el periodo que estuvo Donald Trump, que fue del 2016 al 20, sí disminuyó mucho la migración. Sí te debo de decir, no era lo que nosotros creíamos que iba a suceder y sí se disminuyó. Empieza una nueva forma de hacer la llegada de migrantes, que son las famosas caravanas, que fue 2018. Así es como empieza a subir también la gente, claro, porque la estrategia era otra. Donald Trump decía que iba a ser un muro grandísimo. Sí.
La frontera de Tijuana a Matamoros tiene alrededor de 3.700 kilómetros. ¿Sabes cuánto hizo de muro Donald Trump? No, no. 900 kilómetros. O sea, tú dices, a ver, dijiste esto y que ibas a hacer un muro gigante y nunca pasó. En los 3 a 4 años que estuvo, Y parte de ese muro ya estaba, ¿no? O sea, sí, era una extensión de algo que ya existía. Entonces, al final tú dices, bueno, de todo lo que dijo Donald Trump en aquel entonces, ¿qué tan cierto será ahorita que pueda ganar? Porque sí es grande la posibilidad de que sí sea las deportaciones masivas. No lo sé, tengo dudas. Pero bueno, es una estrategia de campaña de él. Claro, él necesita el voto duro, sí, como lo de ahorita que voto dice que va a poner medular. 200% en tarifas, lo Es cual correcto. es imposible. Exactamente. Es algo que usa, claramente lo usa para los votos. Y quiero volver a México, ahorita que mencionabas todos los mensajes que les empiezan a llegar. Sí. Ellos, los migrantes, también lo platican de esa forma. En algo que se da mucho con el hate en redes sociales Sí. y el que lo viven mucho los comediantes que te lo platican, que dicen, Sí. oye, a mí me atacan mucho, o los influencers. Luego dicen, en la calle nunca se da. O sea, en la calle Ujú. la gente no viene, te pide una foto, simplemente si le caes mal no se te acerca. Pero detrás de una computadora, de kilómetros de Despotrican lo que distancia, sí, quieren. exacto. Me da la sensación de que a lo mejor los migrantes sí lo viven en persona también. Y no sé si te lo cuenten ellos, así como un... Sí, hay discriminación fuerte, hay gente que mira, yo he tenido experiencias porque yo, por ejemplo, también a través de la asociación atendemos casos de abusos laborales. Hemos tenido casos donde la gente nos ha contado, no, es que a mí me contrataron, me dijeron que de lunes a viernes, que viernes me iban a pagar 1,700 pesos o 1,500 pesos en una tiendita, ¿no? En un lugar. Pero bueno, llega viernes y el señor que lo contrató, por solo el hecho de ser migrante, no le paga los 1,500, le paga 750. Oiga, pero es que usted, bueno, si quieres, y si quieres seguir chambeando, ni me protestes, y si no sabes qué voy a hacer, llamo a migración. Claro, el migrante, por el temor de que me va a echar a la migra, como dicen los migrantes, pues me quedo callado. Y empiezan a ver todo ese tipo de abusos donde el migrante se siente que nadie lo defiende porque justamente no hay quien se atreva y que no hay, Y que a lo mejor ellos se sienten fuera de la ley y dicen, es que no tengo de otra. O es que no sea, tengo documentos. Y sí. si este señor habla a la migración y dice, es que aquí hay unos migrantes, va a suceder el operativo, ¿no? Entonces la gente pues por la misma necesidad se cae y se aguanta. He visto casos también donde los ponen a trabajar y les dan 15 minutos para comer y parados. O sea, ni chance de decir, ve a sentarte o agárrate una hora. O sea, hay gente muy, muy dura en ese sentido, como hay gente también que han sido de muy buen corazón. Yo me he encontrado personas de aquí de Nuevo León, empresarios que, oiga, no tiene un par de migrantes y les he mandado y el migrante me ha dicho, no, me fue súper bien, el señor muy amable, me ayudó, tuve un tal inconveniente y él me apoyó. O sea, hay de las dos, ¿no? Hay de las dos partes. Pero a mí lo que me preocupa es que se esté subiendo el volumen de esa polarización y que, mira, hay una campaña antimigrante por todos lados. Tú volteas a ver a Europa, Italia acaba de hacer mención de que no quieren migrantes irregulares y que los van a deportar. Volteas a ver España, lo mismo, tiene mucha migración desde África y también sucede esa discriminación o esa falta de una política de atención. Y mira, a la vez hay una ambigüedad, porque al final tú también dices, a ver, y eso es como que tú abrieras las puertas de tu casa. Exactamente. Era lo que yo estaba pensando, porque yo O sea, decía, a lo mejor yo me identifico con Italia o me identifico con España, sobre todo con la palabra que dices irregular. sí. O sea, si yo dijera, oye, te estoy abriendo la puerta, estoy emitiendo esta cantidad de visas o de Ujú, espacios para ujú, migrantes, porque nos conviene como país, porque podemos no implotar, como decías ahorita, ujú. y, bueno, ok, ahí estoy súper de acuerdo con la Sí, migración, pero cuando no tienes, porque al final dices, bueno, yo tengo un compromiso con la gente que ya vive aquí, es con mi correcto, gente, con ¿no? mi gente, claro. Eh, eh, y, y se viene toda esta parte de migración irregular
ilegal como Ujú. que en Estados Unidos, de que no le digas ilegal, ¿verdad? Sí. Pero pues al final de cuentas está fuera de la ley. Ujú. Ahí es donde yo digo, y me imagino que en México han de faltar mucho estos programas de migración legal, ¿no? O sea, prácticamente no hay, o sí los hay. No, fíjate que no existe un programa donde tú puedas como migrante demostrar que tienes ya varios años y que te quieres quedar. Existe un programa que se llama Programa Temporal de Regularización, que nosotros lo hemos venido pidiendo al Instituto Nacional de Migración, a la Secretaría de Gobernación, porque la última vez que se abrió ese programa fue en el 2017. Y sí es un programa donde lo que te dice es que tú tienes que demostrar como migrante que tú ya tienes más de 3 años de vivir acá en México. Y hay gente que te lo puede demostrar. Hay gente que te dice, pues es que yo me enfermé en el 2021 y aquí tengo este pequeño. Pues ya con eso. Sí. Sí hay manera de poder regularizar. Lo que pasa es que hay un tema de voluntad política. Y eso es lo más grave, que no encuentras la voluntad política para poder resolver esta situación. Mira, te está llegando gente migrante, pero además ya tienes un rezago de gente que se ha decidido quedar. Ok, empieza a regularizar esa gente que ya se te quedó y busquemos un mecanismo para el que está llegando. Ayer estaba viendo una nota de que los diputados habían aprobado que la beca fuera del salario mínimo Ujú. para jóvenes que ni estudian ni trabajan. Sí, Y bueno, desde términos económicos, no soy economista, pero eso te habla de que al final la inflación y todo esto se va a ir para arriba y los precios van a aumentar sí. y en términos económicos esto puede causar un problema. Pero para mí en términos de mensaje es donde causa el mayor problema. El mensaje de no tienes ni que trabajar ni que estudiar para que te demos algo. Y sinceramente te diría, ok, que no trabajen, ok, pero que ni estudien. O sea, ay, ahí se me hace. Y hay, por ejemplo, hay para Estados Unidos hay visas especiales Sí, claro. que son para que te vayas a trabajar. O sea, a lo mejor ellos dicen, necesitamos gente que trabaje el campo y aquí hay gente que no lo quiere hacer y liberan una cierta cantidad de visas anuales para ir o por temporada Es para ir a hacerlo correcto, del que campo. pudiera ser unas alternativas, ¿me entiendes? Y estás hablando, exacto, estás hablando ya de un tema donde, pues, busco que trabajen. Fíjate que te Y, estaba queriendo buscar ahorita una ajá, información que a mí me sorprendió muchísimo de una medición que hicieron en Estados Unidos de cuánto taxes, como se dice en ¿cuántos Estados Unidos, impuestos? cuántos Ajá. impuestos en Estados Unidos recolectaron con gente que era irregular. Te voy a decir irregular porque es un término menos peyorativo que el decir ilegal, porque Ujú. ningún ser humano es ilegal, Ok, ¿verdad? Todos eso me nacemos gusta. en un entorno de constitucionalidad y en un entorno de identidad, ¿verdad? Desde el momento en que tú naces, tú ya tienes una identidad, un documento que te identifica. Entonces no es ilegal, es irregularidad. Es ilegal para Estados Unidos porque allá sí es un delito. Ok. Emigrar de manera irregular a Estados Unidos es un delito federal. Pero migrar de Pero manera migrar irregular a en México no México es un no es delito. un delito, es una Ah, falta administrativa, ok, que es diferente. muy bien. En Estados Unidos te deportan, en México te retornan, ¿sí? No es una deportación, porque una deportación significa un castigo, que tú no puedes regresar a ese país por cierto periodo. Creo que en Estados Unidos son como 5 años que te Son cinco, castigan, como mínimo. como mínimo, y, Sí. y aparte vas a parar preso, ¿no? Vas a una cárcel. Aquí no, aquí para eso están, muy polémico el tema de las estaciones migratorias, porque te dicen que son estaciones migratorias, pero pues a veces Estás y enjaulado o algo así. enjaulado y ves lo que pasó en Ciudad Juárez, ¿no? Que estaban bajo llave, bajo un candado. Nos platicaba un amigo argentino, que hay muchos argentinos aquí, Agustín Greco, que un día lo quiero invitar, para que él nos cuente la historia. Pero nos hablaba de que él llegó en avión. Él llega Ujú. en avión, él iba al final es migración. Sí. Él iba a ser coach de pádel Mm. aquí en uno de los clubes. Hay Sí, muchos argentinos sí, en sí. clubes de pádel. Y llega y dice, lo primero, él dice, yo, pues desde mi total inexperiencia, me dicen, casi que creo que le preguntaron como, ¿cuánto traes de dinero? ¿Qué sé yo? Ujú. Pues, no sé, 500 pesos o algo así. ¿Y dónde te vas a quedar? Y entonces como que no cuadraba nada y él dice, y pues que me encierran y me llevan arrestado prácticamente A la estación a la migratoria. estación migratoria. Me tuvieron ahí Mm. había como, pues ya no sé si bancas o camitas o qué Sí. sé yo, y me tienen ahí
con creo que mencionó venezolanos y colombianos. Sí. Y al final, pues su familia se movió, no se enteró de nada de él, se asustan, hablan con el club de pádel que estaba aquí, que lo iba a contratar, el club se logra comunicar, encuentran la forma Sí. y él se termina regresando a Argentina. Ok. Y luego vuelve a México ya con la experiencia de, Sí. mira, necesitaba, y sacan su visa de trabajo. Ok. Se tuvieron que ir, no en Argentina, me acuerdo que fue en otro país a donde tuvieron que ir porque en Argentina no había citas para las Sí. visas de trabajo. O sea, todo un caos. Pero lo hacen de forma, pues, legal hasta cierto Sí, punto sí. o regular. Regular, Regular. es la palabra. Pero sí, muchos de hecho se vienen así como turistas y se quedan aquí dando clases y luego encuentran la forma De de regularizarse. regularizarse, ¿no? Sí, es correcto. Pero bueno, me decías, ahí la Sí, cantidad lo que te de quiero decir impuestos. es que me causó mucho impacto de que al final es gente que no tiene un documento para trabajar, pero que al final, ya estando en Estados Unidos, pues de repente sí encuentran un trabajo, ya vas y compras, pues ese ya es un impuesto el que estás pagando. Sí, Tú, cuando pagas IVA. es correcto, o sea, al final tú aquí en México vas, compras algo, una botella de agua y ya lleva un IVA, entonces ya es un impuesto, ¿no? Entonces ese día yo leía que me daba mucha, mucha sorpresa de que en Estados Unidos habían pagado en el 2022 unos 96.700 millones de dólares Los migrantes en irregulares. impuestos federales, estatales y locales, imagínate, irregulares. Y que es lo que siempre he dicho, que aquí también ellos te hacen el cálculo que si dicen que si estas personas tuvieran documento migratorio para trabajar como dice la ley, como debe de ser, esto subiría a 136.900 millones de dólares por año. No es tanta la diferencia. O sea, Pero al final lo que tú dices es, a ver, porque no les das. son una gran aportación en la economía de un país, Sí, pero de también está un el tema lugar. de que dicen, la gente dice, estos que no pagan impuestos, pues sí están generando, o sea, sí están pagando Totalmente. impuestos al Sí, final de eso al cuentas. final, pero lo que yo te quiero decir es, hay que tener una visión muy amplia ya con este tema, no solo verlos como una carga, los criminalizan muchísimo, claro, en medio de la migración también viene gente que también viene con muy malas mañas, Pero eso hay en todos lados. pero eso es correcto, eso está en todos lados. Claro, nosotros con la experiencia como asociación civil ya sabemos detectar que dices, esta persona ya viene con otras mañas, le das la información, pero hasta ahí, ¿no? A mí en el consulado me tocó atender gente pandillera, hombres pandilleros, y Justo. que yo no podía negar el trámite porque es No, un no. ciudadano. Y me tocó atenderlo y me tocó orientarlo. Pero no le podía decir, no, usted no entra, no, usted no pasa, porque pues él era un ciudadano salvadoreño que quería entrar al consulado. Justo te iba a preguntar, y quiero ahorita pasar a temas de género, pero te quería preguntar antes, ahorita que justo que dices ese tema de pandilleros, y es lo que ha hecho famoso el gobierno Sí, de Nayib sí, Bukele, las claro. cárceles y todo esto, a partir de empezar a ver resultados, de estos resultados de que no sé si sean reales o no, son los que se Ujú. publican en internet y los comentan mucho que era un país de los top en asesinatos y ahorita es al revés, o sea, de los top en seguridad o al Ujú. menos en menos asesinatos. Em, ¿Ha disminuido la migración o se mantiene en El Salvador? O sea, más bien, ¿la gente sigue saliendo al mismo Es que mira, ritmo o no tanto? la migración no solo era solo por un tema de delincuencia, era un tema también por cuestiones de Económicas. económicas, no encontrar trabajo. Una persona de 35 años en El Salvador, pues está sucediendo, creo que en todos los países ya no encuentra un empleo. Entonces, no quiero solo atribuir que la migración de El Salvador haya sido por las pandillas. Claro, era un factor importante, era un Sí. factor determinante que mucha gente huía porque la pandilla ya llegaba y les ponía una renta, se le llama Sí, a ese impuesto uso de ilegal, ¿no? suelo, sí, Exacto. claro. Entonces mucha gente pues huyó de esa realidad y la única forma era yéndose del país. Actualmente, mira, yo veo datos y sí ha disminuido. Quiero decirte que llegó un momento que El Salvador fue el segundo país con más migración en el 2017, 18 más o menos, y en la actualidad yo veo los datos, yo te estoy hablando de datos, Datos. no por lo Está que perfecto. digan, no por lo Ujú. que está, no, te estoy hablando de datos del Instituto Nacional de Migración, que lo tiene en su página oficial,
Y tú ya ves que El Salvador es un cuarto país, por ejemplo, en migración. Es un cuarto país en solicitud de asilo o de refugio en México. Entonces, yo ahí te puedo decir, bueno, sí ha disminuido. ¿Quiénes son los 3 primeros? Honduras, Venezuela y creo que anda por ahí Cuba o Guatemala. Son creo que pero los 2 primeros son Venezuela y Honduras. Se pelean ahí sí que el puesto, ¿no? Honduras, Venezuela es muy conocido el tipo de gobierno que tiene. Honduras, ¿qué tipo de gobierno tiene? Mira, acaba de llegar un gobierno hace creo que como más de un año. Es un corte socialista, es un corte muy de simpatía de la izquierda a la presidenta Xiomara, pero yo creo que al final algo que debemos de entender ya en nuestros países, y hablo de toda Latinoamérica, es que mira, yo creo que esto ya debe de rebasar más allá de ideologías. Yo creo que la situación de nuestra gente en nuestros países, sea cual sea, yo siempre lo dije y lo mantuve, y con el personal del consulado yo siempre les dije, aquí nunca nos vamos a fijar en preferencias políticas, religiosas, ideológicas o sexuales. Este es un consulado abierto a todos y a todas. Así venga quien venga. Claro, había gente que te llegaba y veía la foto del presidente de aquel entonces. Ay, ¿cómo? Sí, el presidente. Sí. No, ese señor fue guerrillero. Sí, está bien, fue guerrillero. O sea, tampoco yo me iba a meter a estar Claro. discutiendo que sí, que no era. No, o sea, al final era un servicio consular, era un servicio al compatriota que está fuera del país y que necesita un documento. Pero hasta ahí. Sí. Mira, logramos juntar, nosotros tuvimos una fecha de independencia, creo que fue 2019, si no mal recuerdo. Juntamos más de 100 personas de la comunidad salvadoreña en Monterrey. Vino gente de Saltillo, vinieron gente de otros estados, de otras ciudades. Y eso a mí me dio mucha satisfacción. Y por ahí anda una foto donde estamos todos encima del escenario, y juntar a toda la comunidad es lo más grande que puede suceder en el exterior, porque lo peor que puede sucederle a la gente es tener divisiones fuera del país de origen por temas políticos, porque en el país donde tú estás ya, un país ajeno, cual sea, tú buscas a alguien que hable igual que tú. Claro. Tú buscas a alguien que tenga las mismas costumbres que tú. Y entonces si los encuentras y los juntas y todos dicen, no hombre, yo me siento ahorita como en mi tierra. Como en casa, claro. Y eso sucede con los mexicanos en Estados Unidos. Totalmente. Tú sabes que los mexicanos en Estados Unidos son una comunidad grandísima y se apoyan y se unen. Y que pues sí, al final el tema político empieza a dividir, ¿no? Y eso es lo que yo creo que no es sano en la migración. Cuando tú ya radicas en un país, deja a un lado y sé parte de esa comunidad. Yo creo que esa polarización luego llega a como cosas más extremas, ¿no? Al ya perseguir a un tipo de persona solamente por su origen. Eso yo creo que es lo que no quieren llegar o lo que no queremos llegar. Exacto. ¿Qué tan difícil es para una mujer migrar en comparación a un hombre? Entiendo que para los dos es Sí. difícil, No, pero la mujer es más complejo. Mira, de entrada la mujer difícilmente va a saber que tiene que estar muy, muy, pero muy necesitada de irse del país por una situación muy grave que tenga que dejar a sus hijos. De lo contrario, mira, se ponen la mochila, agarran al de la mano, agarran al que cargan y vámonos. Eso es lo que yo admiro a las mujeres migrantes. Claro, no desmerito al hombre que toma también esa decisión, porque el hombre también lo siente. Yo vi hombres llorando de que no les mandan de comer a sus hijos y que andan buscando aquí trabajo. Y lloran porque viven esa situación, o lloran porque han sido víctimas de un secuestro. O sea, el hecho de que sea hombre no quiere decir de que sí sienten, y sienten bien difícil. Pero la mujer es todavía más difícil. O sea, yo creería que la mujer es 3 veces más vulnerable, lastimosamente. Y sus hijos, pues también, los niños, niñas. Mira, yo vi mujeres de 30 semanas embarazadas. Migrando. Con traficante de personas. O sea, que yo les decía, mire, quédese aquí, tenga el bebé. No, yo quiero que nazca en Estados Unidos. Por Dios santo, señora, tiene 32 semanas, en cualquier rato va a dar a luz. La va a agarrar en el camino, el parto. Increíble. Sí, no alcanzas ni a llegar, ¿no? Sí, o sea, y que, mira, en el trayecto no vas a encontrar un hospital de inmediato, ¿no? Entonces, son cosas que de verdad hay mujeres que yo me quedo sorprendida.
Tuve casos donde una mujer acababa de ser violada. Le dije, le ayudamos desde aquí del consulado, vemos cómo la regresamos. Me dijo, no, yo a El Salvador no me regreso. Y a pesar de que estaba siendo víctima, o sea, ella había sido víctima de una violación, ella me dijo, yo voy a continuar mi viaje. A mí no me van a detener. Wow. Respiré profundo y dije, bueno, Dios la bendiga. No, no pude hacer más, ¿me entiendes? La violencia sexual es el número uno que ves con Sí, mujeres. mucho, muchísimo, muchísimo. Casos, por ejemplo, donde hay, pues las familias ya están en Estados Unidos, quieren que una jovencita vaya para Estados Unidos, cuando te digo, es jóvenes 14, 15, 16 años. Y fue un caso tremendo porque la mamá le paga al traficante, que era de su confianza, le dice, cuídamela, le paga $9,000. Le dice, cuídamela, que no le vaya a pasar nada en el camino. Cuando él llega a la frontera con México, pues hay algunos que ocupan que yo llevo y le doy al siguiente, al otro traficante que ya sabe cuál es la siguiente ruta. Se le entrega a esta persona, claro, a la mamá le dicen, no, yo se la voy a llevar en todo el camino. Se le entrega a otra persona y ya esta persona con otra persona más adelante, pues ya en Ciudad de México la metieron en un hotel, un telucho, y la violaron, o sea, entre muchos. De verdad, mira, eran cosas que yo decía, esto no lo puedo concebir, o sea, mi cabeza llegaba a un punto de explotar de tanta cosa y que al final la mujer decía, es que le pagué $9,000 para que me la cuidara. Pues sí, pero es que esta gente no tiene palabra. O sea, esto no es un tema de negocio que, sí, yo le doy un buen servicio, ¿verdad? Tiene la garantía. No, no estamos hablando de No. eso. Y bueno, nos damos cuenta de esa situación porque la muchachita llega hasta aquí a Monterrey y no pudimos detenerla. Dijo la mamá, no, que continúe. Entonces son cosas que tú dices, híjole, qué difícil situación. Niños no acompañados en medio de todo este trayecto donde los niños los traen hasta entrenados, por decírtelo así, de que vas a decir que vienes con tu tío. Y el coyote, como le dicen, es mi tío. Claro, cuando los detiene la autoridad, a ver, enséñame el parentesco, enséñame tú. No, es que yo soy el hermano de la mamá de la... Ok, enséñame el... Y no había forma, ¿me entiendes? No había manera de demostrar el vínculo. Claro, los niños eran entregados al DIF y dentro del DIF los tenían hasta que se hacía el proceso para su debido retorno con su familia otra vez en el país de origen. Entonces son tantas situaciones y las mujeres son de la mayor vulnerabilidad que existe. Si vamos a hablar de violencia, esa es violencia. Eso es grave. Ese tipo de situaciones que te estoy contando. Que mira, yo ya me salí de ese contexto. Te estoy hablando que eso Lo fue... viste cuando estabas como Sí, es cónsul. correcto. En la actualidad sí de repente me encuentro casos bien difíciles, pero no tan graves como los que yo llegué a tener en mis manos por haber tenido el cargo que tuve. Pero me imagino que otras organizaciones que también trabajan con mujeres, los albergues, deben de saber mucho de ese tipo de situaciones. Que les llegan las mujeres víctimas de delitos de ese nivel, de esa gravedad. Entonces, a eso sí se le puede considerar una violencia hacia las mujeres. ¿Qué crees que se necesite? Porque en México y en muchos lados creo que vivimos en una sociedad donde, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Es la famosa era de la cancelación. Y cancelamos comediantes, bueno, cancelan, la verdad, no, yo no me siento parte de esa cultura, Ujú, pero cancelan comediantes, cancelan cantantes ujú, que si cantan alguna canción, que dice algo. Y se hacen virales y muy conocidas chistes y canciones, ujú. pero estas historias como la que me estás contando no se hacen virales. No hay una verdadera noción de lo que está sucediendo. ¿Qué crees tú que se tenga que hacer para poder o para que estas historias se den a conocer? Mira, yo creo que sociedad civil juega un papel primordial en medio de todo esto. Eh, Creo que somos ese ente en medio de todo este caos que está tratando de mantener la cordura, que está tratando de mantener el diálogo, que está tratando de mantener la cercanía con la población que es vulnerable en todos esos aspectos, porque sociedad civil tienes infinidad, ¿verdad? Desde los que atienden a personas de la tercera edad,
personas que están con alguna capacidad especial. Mira, yo que me metí en este mundo de sociedad civil y me he sentado en diferentes mesas y he visto cada causa que Ujú. digo, wow, qué increíble. Yo ni me imaginaba que existiera una organización que atendiera a un síndrome en específico de la niñez. Wow, el autismo, por ejemplo. De verdad, a mí me deja con la boca abierta decir cómo sociedad civil puede ser tan importante y debe de ser tan importante. Lastimosamente se usan a veces para cosas que no son. Ujú. Cuesta agarrar fondos. Sí. Creo que es una de las cosas más difíciles de sociedad civil. Lastimosamente hay una gran competencia entre Organizaciones. organizaciones porque todos quieren al mismo donante, quieren todos al mismo cooperante. Y bueno, lastimosamente es un ambiente también que yo me he decepcionado muchísimo porque dices tú, ay, espérame, se supone que esto debería de ser mucho más noble, ¿no? Pero Ujú. quizás en mi ingenuidad lo veo así. Soy una persona que creo que la sociedad civil hace contrapeso Ujú. y te tiene información importante, que a veces ni el gobierno te lo quiere decir, pero te lo dice sociedad civil, ¿no? Entonces, y siempre lo he dicho, yo creo que no tiene que ver, ningún gobierno debería de ver a sociedad civil como el enemigo, como el que me está queriendo joder. No, no, yo creo que tiene que ver a sociedad civil como ese aliado. Yo tenía un jefe que decía, no estoy obligado a saberlo todo, pero sí saber quién sabe. Y, por ejemplo, nosotros conocemos el tema migratorio y se lo he dicho a los municipios. Ustedes no están obligados a capacitar a toda su personal en el tema de migrantes, por ejemplo, pero sí en buscar quien sí sabe, Claro. en que te oriente, en que te dé una guía, cómo se hace, cómo atender, cómo crear un programa de atención a migrantes. ¿No? Pero no es que yo lo tenga que saber todo, sino busca quien sí lo sabe. Y sociedad civil está muy especializada en diferentes temas que me parecen importantísimos. Y más bien, y muchas veces no lo sabemos, o sea, no conocemos. Nosotros hemos trabajado como Necte Ujú. con Cruz Rosa, que le hemos Sí, donado. Hay fundaciones que la verdad tienen el funding porque son de la misma empresa sí. donde están, por ejemplo, la Fundación de Tigres, creo que tienen una fundación, y sí, alguna vez colaboramos de alguna forma o platicamos con ellos. Em, pero sí, creo que no nos enteramos mucho, Ujú. no nos enteramos mucho. Yo no sabía qué Del era trabajo que se del hace. trabajo que se hace. Yo no sabía, y los invito a ver el video que hicimos con Cruz Rosa. Adrián va y platica con las señoras que no tienen recursos, que no tienen cómo tratarse el cáncer de mama o el cervicouterino. La verdad es que les apoyan con cualquier tipo de cáncer Sí, y les dan asilo, les dan de comer, sí, y ellos consiguen fondos para poder hacer todas esas para cosas. hacer esas El actividades. trabajo es muy noble, pero ahorita que lo dices nunca lo había pensado. Ha de ser un trabajo también muy complicado de estarte peleando con otras organizaciones por el apoyo de las pocas empresas que a lo mejor apoyan, Fíjate que no es como tanto como, FEMSA, como CEMEX. pelearte, sino que al final, pues también las empresas tienen derecho a decidir Compites. con, Ajá. con qué causa quieres ir, ¿no? Yo una vez he platicado con una persona que su causa es cuando salen los presos, los expresidiarios, pues incorporarlos, ¿verdad? A Sí. sociedad. Me estaba yo quejando con ella y me decía, mira, yo creo que los migrantes sí son muy estigmatizados, pero mi causa es todavía más, Sí. porque es mucho más difícil que tú quieras incorporar A un a un expreso. Ajá. expresidiario a un tema de sociedad. Pues un migrante al final es una persona que, pues sí, no sabe si trae algún antecedente penal, pero en su mayoría lo que quieren es trabajar, en su mayoría lo que quieren es agarrar un poco de dinero y seguir o quedarse, estabilizarse, no lo sé, pero no trae de entrada aquí un número de expresidiario, ¿no? Entonces, esta persona me decía, no, pues quizás ahí sí que nos vamos a la competencia. ¿Quién de los dos es todavía más estigmatizado, Pero no? yo creo que a lo mejor sería bueno, y volviendo al tema de estas historias, Ujú, lo que me contaste ahorita, que está muy impactante, y cómo darlas a conocer, creo que sería muy bueno que a lo mejor las organizaciones civiles se acercaran a influencers, a redes sociales, a gente ah, con muchos seguidores, totalmente. para poder dar a conocer todo esto, porque a mí me encantaría que este tipo de historias que platicas fueran las que realmente se hicieran virales y las que
por las cuales hubiera presión de parte de los ciudadanos, no quiero decir sociedad civil, porque Sí, sociedad civil son ustedes los que están organizada, trabajando, sí. las organizaciones, pero de los ciudadanos y de presionar y de decir, oigan, hey, esto, o sea, justicia para esta persona, ¿no? Mira, y hay casos de éxito. Hay casos de éxito en personas migrantes que están aquí en Nuevo León. Mira, yo conozco gente que, bueno, una de ellas es una fotógrafa de eventos, una excelente profesional en lo que hace, un empresario salvadoreño que tiene una microfinanciera, por ejemplo. O sea, casos de éxito existen, conócelos, dalos a conocer. Eso, El muy migrante bien. no es el que ves la gran mayoría ves ahí, ¿no? Pidiendo en las esquinas, pero no solamente ellos existen migrantes que sí han salido adelante y que sí han hecho una carrera y que sí han hecho una profesión y que son gente que se han incorporado y son parte de la sociedad, ¿no? Y que no es que es delincuente, no, es que, no, 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 son gente que verdaderamente te puedo decir, me sorprende. Yo conozco gente aquí, mujeres que están en diferentes zonas, municipios, y que ahí están luchando por sus hijos y ahí están en alguna casita pequeñita, pero ahí están dando la batalla. Gente venezolana que trae un perfil. Yo conozco a una venezolana que es refugiada, solicitó a sus hijas, a su esposo, ya llegaron. Ella ya hoy está completa porque está toda su familia aquí y tú los vas a ver perfiles profesionales. Ella es una ingeniera en temas forestales. Entonces te quedas, wow. Y le digo, hace poco la vi, le digo, ¿y en qué está trabajando? En una empresa de madera. ¿Por qué? Porque conozco el tema forestal. Sí. Entonces, te quedas sorprendido de esos casos de gente que de verdad dan una gran aportación y te invito el día que tú quieras, vamos a conocer cómo viven, vamos a conocer sus historias. Tenemos ubicada a la gente donde está y que te puedo asegurar que te van a abrir la puerta y aunque sea un vaso con agua te van a dar a pesar de sus escasez. Porque así la gente así se agradece y así la gente visibiliza este tipo de situaciones, ¿no? No solo estigmatizarlos, también mira la parte humana. Sí, esta parte humana creo que es la clave, o sea, comunicar esta parte humana, decir, vienen a trabajar, vienen a salir adelante, tienen hijos o dejaron hijos allá Exacto. y quieren mandarles dinero. No, en sus países a lo mejor también no hay oportunidades. Decías, sí, la delincuencia es un factor Un factor. importante, pero a ver, vienen a vivir delincuencia acá también. O sea, Sí. es más que todo la parte económica, la que ya si son peras o son manzanas, corrupción, malos manejos económicos de un gobierno, lo que sea, Ujú. vienen a tratar de salir adelante y creo que ese es el mensaje que más nos dejas Sí. al respecto. Ahorita antes de cerrar este episodio, quiero que si puedes dinos un poquito más ahora sí ya como las actividades que hace Libre Mariposa Claro, con mucho para gusto. que lo clipiemos y te lo lleves. Sí, mira, Y que la gente, si quiere donar, quiere apoyar, pues se con pueda mucho acercar a gusto. través de redes sociales o si hay alguien que quiera entrevistar a la gente que ustedes conocen, Sí, que si no tenemos el tiempo nosotros, la verdad es que es abierto, o sea, que alguien más lo haga, totalmente. tienen sus historias, a lo mejor si hay alguna empresa que diga, oye, me ha tocado verlos, por ejemplo, en car washes, o Ujú. sea, Ahí trabajan mucho. trabajan mucho, ¿verdad? Sí. Ya no sé si sea de forma regular o irregular, no me quiero ni meter porque Pero están trabajando. pero están trabajando, porque hasta eso, yo es lo que digo, prefiero que estén ahí trabajando, aunque les Claro. paguen en efectivo y que la empresa vea cómo le paga, ni modo, no pasa nada. Prefiero que estén allí y que uno, estén ganando su dinero, dos, estén ocupados. Creo que el trabajo sana, creo que el Claro. trabajo Dignifica. dignifica, sana, creo que hasta para la parte de salud mental, como decía, ay, no me acuerdo quién era, pero creo Pero que alguien decía. Séneca o alguno de los, creo que era Marco Aurelio o Séneca, uno de los Ajá. estoicos que sufrimos más en nuestra mente Es correcto. que en la vida real. Y la verdad es que cuando estamos trabajando, la mente la mantenemos ocupada, Ocupada. ¿no? Y aparte, hasta eso pues pueden ahí ponerse a secar un carro, conocer otras personas, Así es. otras historias. Entonces, la verdad, eso yo lo he visto hasta me dan ganas de ir a lavar el carro ahí, ¿no? En uno que vea que tiene migrantes trabajando. Y en lugar de decir, le quitaron el trabajo a un mexicano, no, claro que no. O sea, Jamás. el trabajo está ahí para el que quiera, ¿no? Entonces, si ellos están tomando el trabajo, qué bueno. Entonces, vuelvo a lo mismo, si hay empresas, gente con empresas que nos escucha y diga, oye, mira, yo puedo
aportar con unos 2, 3 trabajos, que con un Sí. trabajo ya con eso se puede. Entonces, platícanos de Libre Mariposa. Sí, mira, la asociación nace justamente con esa necesidad de orientar. Nosotros nos enfocamos en una orientación virtual porque creemos que lo que te voy a decir de frente, te voy a hacer que llegues a una oficina y lo mismo que te voy a decir de frente físicamente, te lo voy a decir virtual, ¿no? Ujú. Claro, tienes que generar un ambiente de confianza para que también la gente pues pueda hacer esa llamada o te pueda compartir algún documento. Este, orientamos en materia migratoria para saber sus posibilidades de regularización, le damos toda la información, ¿verdad?, de lo que tiene que presentar ante el instituto. Los empoderamos a que no tengan miedo de ir a hacer el trámite ante el Instituto Nacional de Migración. Tú no sabes cuál es el miedo de la gente de solo acercarse a preguntar. Nosotros se lo hemos dicho a la gente, usted no lo puede agarrar migración por querer llegar a preguntar cómo se va a regularizar. No lo pueden agarrar. No, y No ahorita es. yo dije algo equivocado. Yo decía, ellos no dicen nada porque están fuera de la ley, y luego tú me comentas, es que no están fuera de la ley porque no es un delito haber ingresado de forma Es incorrecta. correcto. Entonces, dices, son irregulares. Ya con el hecho de a un migrante decirle, oye, no has cometido un delito hasta ahora, no has cometido un delito, estás de forma irregular, Irregular. puedes ir a preguntar. Así es. No, hombre, súper empoderados. Sí, ya le das la confianza, se les hace el acompañamiento, pues mándeme mensaje cuando ya esté en migración, se les dice cómo es el proceso de la regularización. Toda esa orientación lo hacemos igual si hay necesidad de hacerle alguna vinculación con algunas instituciones de gobierno, la Comisión Estatal que juega un papel interesante, la Comisión Nacional de Derechos Humanos también. Todo eso es lo que nosotros le brindamos al migrante y sobre todo un tema de información. Mira, yo soy partidaria que las redes sociales ahora es lo que está moviendo al mundo. Ujú. Creemos que es ahí donde encontramos a la población. Aunque tú no lo creas, el migrante tiene internet, tiene teléfono, tiene redes sociales. ¿Por qué? Porque es la forma en que se comunica con su familia. Tiene WhatsApp. Ujú. O sea, la gente, aunque no lo crea y lo poquito que agarren, pues van y le ponen una tarjeta y le ponen saldo y ya se comunican. Entonces sí tienen forma de llegar en redes sociales y conocer todo este tipo de entrevistas. Y claro, tratamos de hacer este trabajo de incidencia en políticas públicas, ¿verdad? Nos hemos sentado con el Congreso, nos hemos sentado con alcaldes, nos hemos sentado con quien sea necesario sentarse para poder hacer esta incidencia política. Entonces, en esa parte hacia el migrante, nuestro objeto social o nuestro trabajo social es hacia el migrante. Luego con el sector empresarial los estamos también orientando, asesorando de cómo pueden obtener sus trámites para poder contratar personas migrantes. Los estamos también capacitando en el tema de cómo contratarlos, porque hay mucha desinformación, hay muchas dudas de la empresa privada, que alguien me decía una vez en una capacitación. Pero el refugiado no es refugiado porque hizo un delito en su país y está aquí viniendo a esconderse. Y le Ujú. decía, no, porque hay un proceso de selección de una institución. Claro, es válida ese tipo de preguntas de parte de la empresa privada, porque dices, pues yo Sí. no sé a quién voy a meter a mi empresa, yo no sé si es una persona que traiga antecedentes de algo Y en la su país. maldita cultura de cancelación nos hace no querer preguntar. O sea, no quiero Exacto. preguntar porque luego me van a ver que soy xenófobo. No eres xenófobo, o No sea, nada es, más eres ignorante. saca la Sí. duda, pregunta. Entonces, esa parte la orientamos con la empresa privada y bueno, nosotros abiertos a cualquier diálogo con influencer, con youtuber. Creemos que esa es ahora las tendencias. Un día lo platicábamos con mi esposo. Antes, antes de que existiera este tema del internet, tú estabas obligado a ver la tele. No había otro medio. Y la radio. Hoy no, hoy tú tienes la decisión de decir, este programa no me gusta, lo cambio, lo apago, agarro mi teléfono, veo contenido importante en YouTube, Sí. contenido de que tengo dudas de algo, cómo funciona la China. Ah, bueno, me meto y ahí digo, ¿cómo funciona el gobierno chino? Y te da y te encuentras youtubers que hacen viajes y eso es lo enriquecedor de todo esto. Sí. Y de la cultura y del intercambio cultural. Porque pues no sé cuándo vaya yo a China, no sé si vaya a ir algún día, me gusta la idea, pero mientras, tengo un dispositivo que me permite acercarme a eso. Entonces, esa es la era que estamos viviendo y yo creo que esa facilidad de llegar con la migración, con los migrantes a diferentes lados. Mira, a mí ha habido gente que me escribe desde Venezuela pidiendo, Desde Venezuela. sí, pidiendo saber
cómo es la situación, cómo pueden migrar, si hay manera a través de un documento, si alguien tiene una hija aquí, que si puede pedir al familiar allá en Venezuela. Me sorprende hasta dónde ya hemos llegado. Pero está padre que puedas hacerlo virtual, o Es sea, correcto. porque de esa manera Correcto. Pero que además tengas la confianza, porque Sí. todos dicen, no, es que quién sabe si es tráfico de personas. No, nosotros somos una organización legalmente constituida. Sí. Nosotros no estamos jugando Ni te vamos a eso, traer, ni te o sea, vamos. Exacto, yo te voy a decir, mira, estas son las posibilidades. Puedes hacer esto, o si tienes un novio mexicano, pues que vaya y se case contigo allá en el país. No lo sé, pueden haber tantos factores. sí. Pero lo que queremos es eso, justamente, llegar hasta donde está llegando, donde está la gente y que tengan la información correcta. Son las mejores decisiones que puedes tomar. Cuando tú tomas una decisión es porque estás bien informado. Si te equivocaste, pues algo no lo calculaste, no supiste, pero ahí está la información. Yo creo que con esto que comentas, sí sería muy bueno el tema de la creación de contenido, los videos instructivos, ponerlos en YouTube libremente. Te van a llegar ahí muchos comentarios, Sí. tanto de gente que no le caes bien, No, pero claro. como de gente que los importantes van a ser esos, los mensajes de gente que sí quiere, que quiere saber, que quiere conocer, las empresas que quieren dar trabajo. O sea, la verdad Correcto. es que si a mí no sé, se me ocurren hasta como boletines informativos de quieres contratar migrantes, te apoyamos, te decimos cómo, y quién sabe, a lo mejor más de una empresa va a decir, oye, me interesa, y a lo mejor ponerles los beneficios, Sí. a lo mejor decir, oye, si hay gente como la que comentabas ahorita de Venezuela, hay gente que viene muy estudiada, pasa mucho en Cuba. Sí. O sea, la gente de Cuba como se jacta de tener buenas universidades, Un buen sistema. un buen sistema educativo, y no estoy diciendo que no lo sea, simplemente se jacta de eso y dices, oye, pues a lo mejor esta persona que se va a ir feo, pero que tiene esta necesidad y quiere trabajar, y a lo mejor nos estamos topando también con una era de gente que quiere ser influencer en lugar de querer trabajar y todo, y dices, oye, pues esta persona viene de afuera, pero estudió esto y lo otro, y yo puedo ser un vehículo para que venga, que trabaje aquí y todo. Pues quién sabe, a lo mejor hay empresas que le interesa. Entonces, creo que es importante hacer ruido Totalmente. y ver cómo responde la gente. Ya te tocó una mala respuesta ayer, Sí. pero Pero no yo creo asusta, no pero asusta. Perfecto. Y aparte creo que son más los buenos que los malos. No, totalmente. Y al final, mira, cada quien tiene derecho a decir, no queremos migrantes. Está bien, no pasa nada. O sea, pero no los vas a detener. O sea, con tu actitud no los vas a detener. Pero Sí. bueno, te respeto el que digas que no compartes que vengas. Está bien, no pasa nada. Así No es. por eso somos enemigos. ¿Me entiendes? Exacto. Simplemente tú tienes una forma de ver diferente las cosas a como yo las veo, ¿no? Entonces, te agradezco de verdad el espacio, te agradezco el interés de conocer el trabajo de la Asociación Libre Mariposa. Nos encanta este tipo de contenido, nos encanta ser parte de estas dinámicas. Y bueno, voy a dar el número de WhatsApp y nuestras páginas, que en Facebook es donde más se mueve. Facebook es donde más hay movimiento. Sí, que es Libre Mariposa AC. Y el WhatsApp, porque nos mandan mucho mensaje por WhatsApp para que puedan atender los casos, es 8135-646629. Ahí les pedimos un poquito de paciencia, de repente sí nos llegan muchos mensajes, pero sí los revisamos constantemente, y si no, a través de Facebook, que también nos pueden contactar en Messenger y otros medios que tenemos. Muy bien, perfecto. Pues gracias por venir, gracias a la gente que escuchó esto. Ahí también haremos unos clipsitos para que la gente lo vea Ay, es que el TikTok ya le gana todo. Y les deseo que, la verdad, sigan haciendo el trabajo que están haciendo con alegría, porque se nota que lo hacen con alegría, con gusto. Me da mucho gusto ver eso, y ojalá podamos pronto apoyar, ser parte darle más difusión de alguna forma. Todo eso, ojalá y lo podamos hacer. Y pues bueno, nos vemos y hasta la próxima. Sí, hasta luego.